con Marcelo Alejandro Cayú, locutor de Radio Millennium. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Somos estudiantes de locución de ETER, tercer año. ¿Todo bien? Muy bien, Silvia, gracias. La verdad que para mí me halaga. Primero que me hayan contactado para hacer una entrevista y bueno, que hayas venido hasta la radio a preguntarme cosas. ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poco acerca cómo fue tu etapa de estudiante de locución. Bueno, lo mío fue muy particular. Yo entré a ISER, pero yo asociaba la locución con una carrera para jóvenes. Ajá. Yo ya tenía más de 30, pero yo decía que la locución era para aquellos que salían del secundario. Mi experiencia laboral fueron de trabajar 15 años en bancos. Era empleado de banco, pero parece que andaba muy bien en las ventas. Parece que en los bancos se daban cuenta que yo vendía con la voz. Y los clientes comentaban, decían, cuando dejes el banco, estudia locución. Cuando yo asociaba esto, dije, debe ser así. Siempre me gustó. Y bueno, me presenté en ISER, fui a averiguar, estudié solo, con los diarios. Y ahí arranqué, estudiando en el primer intento. En el primer intento, sí. Mira qué bueno. Y después terminaste ISER y ¿cómo te iniciaste como locutor? O sea, ¿cómo es la etapa después? ¿Qué viene? Mira, muchos compañeros como vos, ya en tercer año o terminando la carrera, a mitad de año, empezaban a mandar currículums y demos. Sí. Y a nosotros nos decían, ya pueden preparar, porque encima te van adiestrando como para que vayas armando tu demo, editándolo. Y decían, ya pueden presentar. Algunos ya trabajaban ad honorem o hacían pasantías, ya como estudiantes de locución. Y sin embargo yo decía, no, yo me voy a recibir. Yo quiero tener el título para tener la certeza de que estoy formado. Una pavada, pero bueno, yo decía, bueno, fue así que yo me acuerdo que me preguntaron qué medio elegiría. Y algunos decían La 100, otros decían Metro. Y cuando a mí me preguntaron, me dicen, ¿qué radio trabajarías vos? Yo le dije, en Millennium. ¿Así de una? Sí, así. ¿Eres oyente, has sido de Radio Millennium? Ya era oyente de Millennium y aparte vos te das cuenta, de acuerdo a tu estilo, a tu forma, a tu personalidad, en qué radio, más allá que seas oyente, ¿no? Yo decía, y yo como soy, viste, así tranquilo para hablar, y decía, y a mí me gustaba Millennium desde ese tiempo, no dudé. Recuerdo que me recibo, mando por correo una carta espontánea a la radio y grabé tímidamente un CD en el Soundforge, en mi compu. En ese tiempo se usaba CD, ahora ya no se usa, pero mandé un CD y una carta presentándome, diciendo que ya me había recibido y que quería trabajar en la emisora. Así fue que al mes me convocan para hacer una prueba de voz. Y hago la prueba de voz, me acuerdo en el mail patente, no me olvido más, que decía, les sugerimos escuchar nuestra emisora para saber qué es lo que buscamos. Y yo por dentro decía, si supieran que yo ya soy oyente. Así que yo me acuerdo que fue una prueba del informativo, de las noticias, como se decían en la radio, como era la lectura de noticias acá en Millennium, y hice la prueba y después, al mes, más o menos, mes y medio, me llaman para decirme que había quedado. Y fue muy loco porque, viste que cuando uno manda distintas, no sé, datos, un registro de voz, un mail, una carta. Y sin recomendación. Exacto. Y aparte muchos lo hacemos por mail, no sé, ponerle que haya una búsqueda de locutores y ponen búsquedadelocutores@gmail.com. Y vos no sabes cuál es el medio porque no dice para qué empresa es, para qué productora o para qué radio. Y yo me acuerdo que cuando la productora, que esa vez me convocó, Mariana Lombardo, me dice, bueno, esta es la propuesta, vas a ser locutor artístico de la radio, para Millennium es importante porque no había incorporaciones de voces hace tiempo, los locutores de Millennium son históricos, no cambia el staff. Entonces yo la interrumpo en un momento y le digo, Mariana, perdóname, ¿cómo llegaron mis datos acá? Y ella saca de su cajón el sobre color madera, mi carta, y me dice así. Entonces ahí me pareció, la verdad, increíble porque me dio mucho valor esto de que una radio, ante una presentación espontánea, le diera también importancia, sin que sea una búsqueda abierta o cerrada, o sea, fuera un dato que llegó por correo. O sea, me imagino cómo tantas radios reciben de manera espontánea datos de locutores buscando trabajo y otros
no pasa nada. Entonces eso la verdad que para mí fue muy valioso y ahí comenzó el Milenio. ¿Y hace cuánto tiempo ya estás en Milenio? Entré en el 2006, empecé a grabar a fines del 2006 y el 12 de marzo del 2007 comienza, digamos, al aire la primera locución artística que yo hice. Yo tengo esa fecha simbólica, marzo del 2007. O sea, siempre eres la voz característica de Milenio. No, Millennium tiene una voz institucional que es Brabante y Parodi. Y después a mí me habían puesto como locutor artístico. Yo hacía las locuciones artísticas de toda la programación. Pero no, Millennium tiene una característica que es los relatos, la voz institucional hecha con una sola voz. Y es la que se presentan desde siempre. Y después la locución artística era el que hacía los programas, la presentación de los programas. Ese era mi rol. Y después me dan la posibilidad de hacer la locución comercial. Ahí empiezo a hacer no solamente la artística, sino la comercial. No hacía aire. Milenio tenía ese parámetro de decir, la voz artística no hace aire. La voz comercial no hace aire, no hace conducción. Y así comencé. Y ahora, para hacer los comerciales, ¿sí o sí usas los ejercicios foniátricos? Sí, lo vas incorporando sin querer. Uno sabe que con el tiempo, con la rutina, tal vez el cansancio, el estrés, no sé, el café, lo que sea, o los nervios siempre conspiran, ¿no?, en contra de una buena respiración o la voz. Pero sí, los ejercicios foniátricos los adquirís como ejercicio, pero como una gimnasia, casi sin darte cuenta. El aclararte la voz, la garganta, el de cuidarte, el mate, viste que siempre el mate está ahí porque en realidad tiene un secreto que es mantener la garganta humectada, viste, siempre, o se va enfriando, pero siempre es un sorbito el que das, no es un gran tazón de té, ni tampoco una coca o una gaseosa helada con hielo, sino que te permite tener bien, viste, así que los ejercicios de respiración, de foniatría, de modulación, los vas incorporando y también de acuerdo a lo que quieras comunicar. Si sabemos todo que cuando uno lee o cuando uno habla ante el micrófono con sonrisa, se percibe del otro lado de una manera distinta, ¿no? De la misma manera, cuando uno quiere comentar algo que no es alegre, tal vez una noticia, un accidente o algo que tenga ese tenor o ese tono, vos mismo, tu rictus es otro, ¿no? Al contarlo, no es algo alegre, es algo tal vez trágico, triste, pero el ejercicio de foniatría, la modulación o la articulación te ayuda para interpretar eso. Cuéntanos un poco sobre la actoría. Me contabas, por ejemplo, que ahora escuchamos voces ya no impostadas, ¿no? Sí. Sino voces naturales. Sí. Y me contabas también que ahora, no sé de tu conocimiento, ya están permitiendo voces extranjeras también, ¿puede ser así? Sí, es así. Cuando yo estudié locución, siempre se buscaba borrar el acento de origen. Algunos lo tenían ya muy incorporado, otros no, naturalmente les salía, y otros era esto de poder, yo te contaba recién antes de comenzar la entrevista que antes hasta se borraba o se intentaba de alguna manera borrar esa marca de la provincia de origen, no hablo de un país. Pero en algunas áreas ese tono originario es beneficioso, yo te contaba que a veces es mejor ese tono centroamericano, tal vez, para los doblajes, para las presentaciones, para la interpretación de un texto, pero ahora ha cambiado, ahora se le da mucha prioridad al tono de origen. De hecho, fíjate que en la tele hay conductores que tienen su tono cordobés, su tono, ¿no?, entrerriano, las R's las arrastran, y también aquellos españoles o centroamericanos. Hoy son valiosos, yo creo que le dan más valor, no solamente a adquirir la técnica, sino tener esta posibilidad de saber qué es lo que uno quiere comunicar, porque el tono, eso le da un plus, un condimento especial, ¿no? Las heces, la cadencia, ese canto que uno tiene para decir las cosas. ¿Y esto a qué crees que se debe? ¿De repente a partir de esto de la ley de medios? Yo creo que sí, yo creo que tiene que ver con que hay más inclusión, que se dieron cuenta vamos a decirlo de una manera, uno va ayornándose globalmente a lo que pasa
La incorporación es de voces, de tonos. Yo creo que tiene que ver con eso, con la inclusión, con decir, y también con ir probando que lo acartonado tiene también, digo acartonado, pero no en el sentido peyorativo de la palabra, sino lo formal, esa locución formal, académica, solemne. Hoy escuchamos radios que vos estás escuchando conductores que a lo mejor son actores o son grandes animadores, modelos, personajes o showmans, pero no es el locutor que se formó como tal, ¿no? Para nosotros, que nos formamos como tal y tenemos esta profesión, Silvia, la verdad que nos da placer que se haga radio, nos da placer que se comunique, pero también nos gusta que se hable bien, que no se subestime al oyente, porque a veces escuchamos las malas palabras y no tiene sentido porque es subestimar al oyente, como hablar mal o utilizar un vocabulario que no es correcto, tal vez pensando que eso es cool, que eso es moderno. Hablar de las cosas internas, de los chistes internos, de cómo viniste hoy, de qué comiste anoche, viste que hoy los grandes programas se hacen con eso que el oyente por ahí no conoce, que sí le da algo de imaginación. Sabemos que nosotros con las palabras construimos imágenes en quien nos escucha, pero a veces se pierde eso, y me parece que hoy hay mucho de eso, hay mucho de, mira, hicimos esto con el operador, fuimos a comer, fuimos a esta fiesta, mira cómo estás vestido, pero el oyente, sabemos que el oyente está todo el tiempo haciendo cosas, y por ahí no, exacto, y por ahí no tiene el seguimiento de esa interna que pasa. Hoy hay mucho de eso, tanto en la tele como en la radio, ¿no? Hablando del operador, ¿qué tan importante es el operador cuando el locutor está al aire? Fundamental, 100%. Es un equipo, son dos. Ajá. Es el operador, es el que está detrás del vidrio, es el ánimo de él, las ganas que él tenga, la predisposición que él traiga, es la confianza, es cerrar los ojos y con una seña que él sepa cuándo vos a respirar, cuándo querés toser, aclararte la garganta, cuándo se te cayó el café encima, sabe cuándo cuidarte, es el sabio que puede abrir el micrófono y que brillen tus palabras en el momento justo, subir la música, hacer un silencio, pero también es aquel que puede abrir el micrófono y hundirte. ¿Te pasó alguna vez algo? No, por eso te digo, es la confianza. Igual tenemos las reglas de oro, seguramente ustedes también la tienen, que en los estudios de radio no se habla mal ni de los jefes ni de nadie, porque los micrófonos siempre quedan abiertos. Pero no, hablando en serio, el operador creo que es la pata principal. Es quien va a elegir la música en el momento justo que vos estás dando una impronta o hablando. También es el que puede, por algún error o por algún descuido, no tener ese brillo en lo que uno quiere, porque vos por ahí decís, mira, yo quiero leer la carta de este oyente, y a vos la carta ya a vos te produjo algo por lo que vos querés compartirla al aire, y después te la imaginás vos como oyente, porque creo que primero hay que ser oyente para después estar frente al micrófono, y a partir de ahí vos decís, esto quedaría mejor con una cortina de fondo, tal vez con un pianito de fondo, tal vez quedaría en seco mejor, en silencio, o subiendo y bajando. Yo creo que es el que también vos buscás en él apoyarte, porque aparte es mutua la tarea, es en pos de la radio, cuidar el aire de la radio es fundamental, la tarea del operador es fundamental, y es llevarse bien, porque es el que te conoce ya cuando vos vas a leer, cuando vos vas a acercarte al micrófono, tus señas. Él, recordá que es quien está frente al vidrio con muchas personas, con los locutores, con los conductores, con los columnistas, con las visitas, no sabe cuándo va a hablar uno, los tiene que conocer, les tiene que ir dando de alguna manera códigos. Sí. En cambio, cuando vos llegás, ponele que llegás tarde o tuviste un problema y te abre el micrófono y sabe con total confianza que vas a decir algo y que va a quedar bien. Y de la misma manera sabe que vos vas a cuidar el trabajo de él, ¿no? A veces se puede tildar una computadora, o ponchar mal, vos sabés muy bien, o ponchar mal un tema, o poner play mal a un tema que no era correcto, o disparar la tanda, y vos vas a estar ahí, al pie del cañón, porque él te va a abrir el micrófono para que vos puedas de alguna manera completar o reparar
esa situación con alguna información, ¿no? Los datos del tiempo, la invitación al oyente, es una tarea mutua, es muy importante el operador. Marcelo, y ahora con la modernidad que contamos, con la tecnología, también ahora hay que ser operador y locutor a la vez. Así es. Sé de medios que tuvieron hace hasta muy poquito tiempo, un gran multimedio, locutores operadores. Yo tengo la fortuna de que cuando ingreso a Millennium tiene los roles muy claros. Siempre hubo operador y siempre hubo locutor. Y yo te contaba antes que el locutor o la voz que hacía artísticas no hacía aire. Siempre protegió esto de los roles. Me parece a mí que uno se está formando para eso. Yo tengo un concepto distinto. Es importante que uno sepa de todo, pero también es importante que uno pueda resguardar y proteger la profesión, porque por eso nos formamos y por eso cuidamos la profesión del otro. En algún momento hasta se interpretaba como que el empleador de esa manera evitaba un nuevo empleado, pero no es lo mismo. Si bien a vos digamos, de alguna manera te empezás a llenar de conocimiento y podés emplear una computadora, el micrófono, el aire, la tanda y demás, habla, digamos, de también un poco esto de cómo uno acomodarse a los medios. La realidad también es esto, que vos por ahí vas a una radio y la radio te quiere contratar, la radio te quiere proponer que trabajes, pero con esas condiciones o en esas situaciones. Hoy ha cambiado todo. Pero me parece que para eso están los roles, para eso están las profesiones, para eso está el que nos abre la puerta a la mañana, el que nos atiende con un café, el que levanta el teléfono, ¿sí? Están los roles. Y todos somos importantes, somos pequeñas partecitas del gran engranaje que es la radio. Me parece que es muy difícil ante una situación poder elegir esto, pero si está en el medio el poder tener una fuente de trabajo, el desempeñarse en un medio de comunicación y a partir de avanzar, bueno, tal vez uno tenga que acomodarse también a esa situación, pero teniendo muy claro que hay un rol y que hay una profesión que es la del operador y otra que es la nuestra, ¿no? ¿Cómo ves actualmente la FM? ¿En qué sentido? ¿Mejoró o sigue siendo como la de antes? ¿O la AM la sigue llevando la delantera? Yo creo que hay oyentes que van definiendo los medios. Antes la M estaba muy caracterizada por los programas con otros tonos, viste que a veces nos dice más arriba, más AM, más alocado, más abierto, porque es más estridente tal vez, tiene otro ritmo, otra dinámica, otra temática, y la FM estaba acostumbrada, digamos, a que eran las voces más melodiosas, más al oído, más susurradas, la música. Pero también cambió, porque el negocio cambió, el negocio de las radios cambió. Hoy podemos tener en una FM personajes o personalidades en el escenario de las AM, personas que hacen radio en las AM, grandes periodistas o grandes conductores o importantes, o conocidos así, que hacen radio en una FM. Y no pierden ese estilo del ritmo, de la dinámica. Y al revés, la FM hoy también se acomoda a que también, pero esto también depende, Silvia, de la línea que la radio quiera mantener. A veces con esto del negocio, por ahí se pueda perder la visión de decir, sí, mi radio es una FM y ahora se ha llenado de programas, porque por alguna cuestión tuve que yo solventar a la radio, sin ponerle tanto énfasis a la línea editorial, que antes era música y noticias o música y palabras, ahora es una radio con programas, y al revés, es una FM con, digamos, con personalidades o personajes de la M con música. La M sigue siendo la preferida por a muchos, pero yo creo que depende del oyente. El oyente que quiere estar informado sabe que en una M va a tener cada media hora noticias, y eso está bárbaro. Y el oyente que quiere música va a tener una FM según la radio y según los espacios, y qué tipo de radio y qué tipo de música, ¿no? O sea, dices, depende del contenido, ¿no? Depende mucho del contenido, y creo que el oyente es el que marca, pero el que marca a la radio qué es lo que tiene que hacer. Yo te voy a hablar de Millennium. Millennium, por ejemplo, los oyentes, cuando hay un programa que incorpora a la radio, que habla de noticias, de política o de economía,
el oyente es el primero que llama y dice, no quiero política y economía, porque para eso cambio de radio, es lo primero que dicen. Y entonces la radio dice, pero ¿cómo? Yo tengo que solventar, porque la radio es un negocio, ¿no? Pero tampoco quiero perder el espíritu de mi radio, o sea, yo a la radio la creé de tal manera, entonces se va haciendo como un acomodamiento, porque vos vas testeando cómo va impactando en el oyente, y cuando el programa no está, el oyente dice, ¿qué pasó que hoy no está? ¿Entendés? Es todo como un acomodamiento, porque el oyente acostumbra y fideliza, digamos, a la radio de alguna manera, fideliza a las voces que escucha en la radio, y cuando hay un cambio, como todo cambio, uno resiste, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado para saber un poco más de la locución. ¿Y algún tips que nos puedes aconsejar a los estudiantes de tercer año? Sí, yo creo que lo que hay que hacer es siempre tener presente que esta carrera es muy egocéntrica, Silvia, muy egocéntrica, como tantas. Creo que uno tiene que siempre tener presente que es una partecita muy pequeña, que no es la gran figura, que no es la estrella, que uno es de alguna manera mantener esa humildad con respecto a la tarea que uno va a realizar. Ser parte de un gran engranaje, como decíamos hoy, de la radio, de la maquinaria de la radio. Somos una pequeña partecita, porque está el operador, está el editor, el de la música, están los que hacen los contenidos, están las redes sociales. Pero si nosotros pensamos que somos una pequeña partecita de ese gran motor que es la radio, no vamos a perder el eje. Pero sabemos que si a un motor de un auto, a un motor se le cae un tornillito, ese motor no funciona como antes, ¿no? Sí. O sea, somos ese pequeño tornillito, pero somos de igual manera importantes para la radio. Esa sería para mí una de las motivaciones por las cuales uno como estudiante o uno como que está en la carrera no debe perder el foco, porque es lo que te mantiene vivo. La otra es siempre tener algo que comunicar, siempre, no ser improvisados, leer mucho porque si te toca estar acompañando a un conductor o a un periodista, no digo de tener un espacio propio en el cual va a haber un productor que tal vez te arme las noticias o la línea editorial, sino que a veces te va a tocar estar con un personaje. Cuando digo un personaje lo digo en el buen sentido, el personaje, digamos, en el ámbito del periodismo, en el escenario de los medios, y a vos te toca acompañarlo, no sabes en qué momento va a venir la pregunta o el comentario, y vos tenés que estar como muy empapado de mucha información. Leer, hoy tenemos la posibilidad de las redes, del alcance de internet, de la tele, hoy los diarios están, no perder nunca el ejercicio de la lectura en voz alta, no perder, porque eso te da el vocabulario, como te contaba antes, no subestimar al oyente, hablarles bien, hacerlos creer que realmente son lo que son, importantes, porque para vos, como trabajador de la radio, vos lo haces por una persona, por el oyente. Vos idealizás a esa persona que está escuchándote y a esa persona es la que le hablas. De alguna manera, vos, sin subestimarlo, hablándole bien y con mucho respeto, eso todo vuelve. Todo vuelve. Y la otra que podríamos decir, para, digamos, comentar, es sabiendo que uno puede ser una pequeña parte de algo tan grande como la radio, no perder ese eje, estar informado, leer mucho, ser respetuoso al oyente, no subestimarlo, tener vocabulario, pero por sobre todas las cosas tener siempre algo por comunicar, porque vos podés decir la hora y la temperatura, ¿y después? ¿no? Pero si vos le pones un condimento, le decís, hoy es una tarde nublada en Buenos Aires, pero seguimos nosotros acompañándote, ¿entendés? Vos ya le pones tu plus, tu sello, y no perder nunca, por más que algunos intenten borrar esa esencia o ese tono que uno trae, porque es nuestras raíces, no perder nunca eso, porque eso es lo que te destaca del otro, siempre tu forma, tu estilo, tu cadencia al hablar. Cuando uno tiene ya claro qué es lo que quiere comunicar, yo no quiero solamente decirte la hora y la temperatura, quiero decirte que yo estoy acá y que hoy es una tarde nublada, pero vos estás trabajando y que nosotros te vamos a estar acompañando. No estás solo. Es que no estás solo, no te quiero decir hora en Buenos Aires 14:24 minutos, no. Y la forma en que vos le vas a decir eso que vos le querés decir, eso es lo que te va a distinguir del otro, porque vos se lo vas, como ya tenés claro que vos qué querés comunicar, qué es lo que querés contar, ya sale solo. Es relajarse en ese sentido, porque vos vas a tener digamos
la templanza de que tenés claro qué es lo que querés decir, no ser improvisado, no es que, me abrió el micrófono y qué digo, ¿sí? Y tener siempre recursos, siempre tener la posibilidad de tener un poquito más guardado. Si te toca hacer un informativo o redactar noticias, la manera de redactar, de leerla, recordar que hay otra cosa que ahora me acuerdo, que hay grandes errores con esto de leer un portal de noticias o un diario al aire, es decir, noticias, y vos estás leyendo algo que se hizo para ser leído, no para ser oralizado, y ese es un gran error. Hay que redactarlo. Hay que redactarlo, mujer, hay que agarrar y redactar, porque no hay otra, es pasarlo de lo escrito al oral, no es lo mismo. Yo he escuchado lectura de tapas de diarios que decían, y con este ejemplar retire el diccionario, ¿entendés? Viste que los diarios vienen con libros o fascículos enciclopédicos, bueno, y que el locutor o locutora de turno, con los titulares de tapa de un diario, diga, y retire con este fascículo, ¿entendés? No hay que ser improvisados, porque el oyente lo percibe, y eso habla de uno en realidad. Si uno es ordenado en ese sentido, porque lo tomás con tal responsabilidad la profesión, que lo haces con tal compromiso, que siempre es un plus. Vos llegas a la radio, en todas las radios están los diarios, y si no están, está internet, y si no está internet, están los diarios, y si no está, no hay nada. Uno ve la tele antes, ver un informativo, escuchar otras radios, escuchar qué se dijo, qué se comentó, porque fíjate que cuando se hablan de noticias, todos los medios replican la misma noticia, pero de manera distinta. Todos ven los mismos canales de noticias. En las radios están sintonizados los canales de noticias. Los portales web casi siempre son los mismos, entonces uno tiene que ir buscando, cambiando. Por ahí vos hoy compartís los títulos del portal web de Perú, por ejemplo, ¿verdad? Para vos van a ser lugares tal vez conocidos, para el oyente no. Entonces, ¿cómo haces para que ese lugar que vos conocés, digo Perú porque vos me contaste que sos de allá, ¿cómo haces para que el oyente que no conoce Perú lo conozca? Entonces vos, ahí le pones tu plus. Este lugar es así, recordado, ¿entendés? Entonces lo haces coloquial, lo haces ameno, sin perder la línea editorial que la radio impone. Pues la radio te va a decir, bueno, Silvia, tenés que hacer unas noticias, pero recordá que la línea editorial es tal o cual. Sin perder ese eje, vos teniendo en claro que lo que querés comunicar es la noticia. Y otra cosa, como te decía recién, como uno no redacta por apurado, por improvisado, se pierde esto de decir, de borrar las opiniones que ya están en eso que vos no redactaste. O sea, si leemos un portal.com, el que sea, de noticias, vamos a leer la noticia de, no sé, la presidenta Cristina Fernández, y en esa información que nosotros no pulimos, ya hay adjetivos, ya hay opinión de quién la escribió, ¿verdad? Ahora, si yo la paso y la digo, ¿la opinión de quién es ahora? Es mía, pero no es mía, es la opinión, ¿entendés? Por eso hay que redactar, y ese es un gran error, porque si no estás descuidando el medio donde trabajás, porque la radio te pide una línea editorial para cuidar, que es la que decide tener, y después se habla mal de vos, porque vos decís, mirá cómo el locutor improvisadamente leyó la tapa de un diario o una noticia, y era una columna de opinión. Ahora, otra cosa es que vos quieras opinar, pero ahí ya sos vos, hablando de un tema. Pero creo que la redacción es fundamental, y ese es un gran error. Hay que pasar, digamos, y lo fundamental. ¿Cuál es la noticia? ¿Pasó esto, esto y esto? ¿Dónde? Las preguntas que ya sabemos, ¿dónde, cómo, cuándo, por qué, quién, sí? Todo esto, de hacerlo de alguna manera clara, sucinta, reducida, pero concreta, que se entienda, que se pueda comunicar, ¿no? Porque recordamos que el oyente está haciendo otra cosa, está manejando, está trabajando y está en la radio ahí. No tiene la posibilidad de repasar como un libro, mojarse el dedo y repasar la hoja del diario, claro, o decir, che, ¿qué pasó? Y ver el noticiero de nuevo a las en punto o a las y media siguientes. No, ya pasó. Y el oído del oyente se distrae, ¿entendés? Entonces todo el tiempo retenerlo como audiencia, con la música, con algún silencio, ¿viste? Yo creo que esas serían como algunos tips como para no olvidarnos, porque recordá que cuando ya vos estás trabajando en radio,
ya sabes de más o menos de todo esto que yo te estoy comentando porque lo palpás, lo caminás, lo transitas, ¿o no? Entonces, lo que nos hacen en la formación académica es decirnos qué es lo que pasa en una radio, pero después, estando en la radio, vos decís, esto era así como me decían, esto era así de los silencios, de los tiempos. Yo me acuerdo que esto de que el silencio, de que el oído se distrae, me parecía algún dato tonto, un dato menor. Y me acuerdo que nuestros profesores de práctica de radio, los foniatras, los que tenían mucha experiencia en radio, decían que era 4 minutos más o menos que el oído retiene la información, después se distrae, se dispersa. A veces pasa cuando hay mucha opinión. ¿No te pasa a vos que cuando vos escuchás a una persona hablar y ya te aburriste, o ya perdiste lo que estaba hablando? Esa es la distracción de la cual hablan nuestros profesores. Por eso ahí, cuando vos estás con una persona moderando cierto tema o conversando y ves que se extiende, ya va tu pregunta y ahí lo retuviste otra vez al oyente, ¿sí? Lo interrumpís de manera acorde, le traes una pregunta, le haces una repregunta, le pones una música, vas a la tanda, vas a una pausa, vas a un tema, y todo esto forma parte de esa técnica que en la parte académica no se forman, y esas cosas vos después te das cuenta y dices, así, era como me decían, ¿no? Y después la gran experiencia del medio, de la realidad. No digo que en la parte académica no hablen de la realidad, sino que, como todos sabemos, el medio también es muy duro. Hay que buscarlo, porque vas a enterarte de búsquedas abiertas, pero vas a enterarte tarde, por lo que te contaba antes, que es muy egocéntrica esta profesión. Vas a enterarte por referidos, por compañeros. El medio también es muy chico en ese sentido, porque va a hablar de la conducta que vos tengas hoy. Vos podés estar trabajando en esta radio y mañana vas a estar trabajando en esta radio y en la otra tal vez comenzando a grabar o haciendo una suplencia. Después ya vas a trabajar en las dos. Ahí vas a conocer a otro, como recién antes de la grabación conocemos a alguien en común. Decimos, ¿cómo no conocemos, no? También es pequeño en ese sentido, porque el operador que lo tenemos hoy acá lo tenemos en otra radio. Entonces habla de la disciplina y la conducta que vos tengas como primero persona y después como trabajador del medio, porque es lo que a vos te va, digamos, dar el peso para seguir trabajando en otras, no ser la exclusividad de una radio, porque vos sabemos que tenemos que ir buscando la manera de ir, digamos, sosteniendo nuestra vida. Entonces a veces vos te encontrás con tales personas y decís, ¿y ahora? Y yo me llevé mal con esta, o tuve un malentendido con esta persona, o pensaron que yo me comporté de tal manera, ¿y ahora qué hago? ¿No? Mejor quedar bien. Exactamente, entonces siempre bien, siempre cuidando, tener claro qué es lo que quiere el medio de vos. Vos sos una herramienta para el medio, porque ese es nuestro rol, salvo que vos tengas un espacio propio, como te dije antes, y tengas un productor y vos, claro, qué es lo que quieres comunicar y lo que querés decir. Pero si no, somos herramientas de la radio.